Nos, nos dice que es el desequilibrio de las estructuras mentales que se producen cuando se enfrenta al estudiante a algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos. Miren, ese conflicto cognitivo, colegas, ¿no? Es es el punto de partida, ¿no? O es parte del punto de partida en la construcción del nuevo conocimiento. Es no la puede, no la puede resolver con sus saberes previos. Y entonces, cuando no la puede resolver con sus saberes previos, se produce eso que Piaget habla, ¿no? De desequilibrio cognitivo, ¿no? No es un desequilibrio mental, sino es un desequilibrio cognitivo. Y en el marco de este desequilibrio cognitivo, pues, este ocurre porque el estudiante ante una situación, ante una pregunta, ante un hecho, no lo puede él explicar con sus saberes previos. No lo puede, no puede explicarlo. Y entonces, ¿qué es lo que conocimiento, ¿sí? Y va a poder recién resolver ese conflicto cognitivo, ¿no? El conflicto cognitivo nos dice que provoca en el estudiante esa imperiosa necesidad de hacer algo para resolver la situación que le produjo tal desequilibrio. Y entonces yo soy un estudiante de primer grado o de segundo grado o de inicial y vi un arco iris por primera vez. Y yo no sé cómo es que aparece, de dónde aparece ese arco iris, cómo se forma. Y yo le pido como profesora, ¿y tú me puedes explicar cómo es que se forma el arco iris? Y el niño no lo sabe. Y entonces va a echar mano de todos sus saberes previos y seguramente te va a dar algunas respuestas. Porque recuerden, los saberes previos siempre van a estar ahí. Van a ser erróneos o van a ser incompletos, pero van a estar ahí. Y entonces le vamos a decir al estudiante, ¿no? Si es de inicial, por ejemplo, a través de los famosos PIAs, los proyectos de investigación, ¿no? Vamos a resolver el misterio del arco iris. Y el estudiante, ¿no? Se va a sentir motivado en descubrir cómo se forma el arco iris, ¿no? Para él esto va a ser su situación retadora. Y con la profesora van a trabajar eso. ¿No? La profesora va a diseñar y ustedes van a diseñar todas esas estrategias para poder, ¿no? Llegar a la respuesta. Entonces, miren, el conflicto cognitivo es ese desequilibrio en las estructuras mentales. Es un desequilibrio cognitivo, ¿sí? Que resulta cuando el estudiante pues se enfrenta a algo, una situación, un hecho que no puede contestar o que no va a poder resolver con sus saberes previos. Permítame un ratito, le voy a bajar un poco la intensidad. He estado todo el día con la computadora y mis ojitos ya me están doliendo. Entonces, este conflicto cognitivo va a ser un cambio conceptual o una reconceptualización, ¿no? Que va a generar en los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos ya saben, ¿sí? Y los nuevos conocimientos. Entonces aquí entran a tallar los saberes previos. Va a ser un cambio conceptual, ¿no? Cuando el saber previo sea incompleto.
porque se va a completar ese cambio, ¿no? Se va a complementar. Va a ser una reconceptualización cuando el saber previo sea erróneo. Y entonces se va a desterrar ese conocimiento previo o ese saber previo erróneo y se va a instalar el nuevo conocimiento, el nuevo saber, ¿no? Entonces nos dice que generen los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben y los nuevos conocimientos, provocando, en este caso, pues ese desequilibrio cognitivo, porque eso es lo que saben, ¿no? Como nos dicen por aquí en el chat, desequilibrio entre lo que sabe y lo que va a aprender, ¿no? Que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad y sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos, ¿no? Y entonces, ¿no? El conflicto cognitivo, colegas, es un fenómeno netamente psicológico. No es un fenómeno físico, es un fenómeno netamente psicológico que va a ocurrir en la psiqui de la persona, ¿no? Y que va a resultar, pues, de ese contraste producido por la incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de un estudiante con relación a un hecho, a un concepto, a un procedimiento determinado, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando, ¿no? Yo era pequeña, ¿no? Eh, Mi abuelo nos decía, eh, no tomes mucho café porque si no te vas a volver negra, ¿no? Porque, bueno, uno de chiquito ve que los adultos toman café, ¿no? Y tú también quieres probarlo, pero a los niños no los dejan tomar café. Y entonces, eh, en algún momento, ¿no? Eh, yo he escuchado también así a los niñitos decir, pues, ¿no? Que las personas de color es porque toman mucho café, ¿no? Y es un saber, es un conocimiento previo. ¿No? Que es erróneo, por supuesto que es erróneo, pero que después, ¿no? Tú vas, ¿no? Tú puedes enseñarle al estudiante, ¿no? O sea, esta no es la razón. Entonces, es cuando surge esa incompatibilidad, ¿no? Entonces, tú ves una persona de tez más oscura y dices, ah, esa persona tomó mucho café. Ah, la otra persona no tomó café. Ah, la otra persona no toma nada de café porque es muy blanca, ¿no? Entonces, son preconcepciones que pueden tener, ¿no? Que tienen las personas, ¿no? Y entonces, ¿en qué? Frente a un hecho, frente a un concepto, frente a una situación o un procedimiento determinado, ¿no? Y entonces, este conflicto cognitivo no se presenta, ¿no? Para desequilibrar ese equilibrio cognitivo que tienes, para remover esos cimientos. Y tú le dices, vamos a investigar por qué. A ver, vamos a ver, ¿no? Y entonces le produces todo un quiebre en lo que él ya sabía, ¿no? Y entonces dices, oye, entonces no era por esto, ¿no? Y van a haber nuevos significados y se va a producir u- una reconceptualización, ¿no? Si es que ese saber era erróneo o una complementación si es que ese saber era incompleto. Y entonces, este conflicto cognitivo que les decía, pues que era netamente psicológico y que ocurría en la psiqui, se inicia pues eh, con una pregunta que te provoca este desequilibrio en tus estructuras, en las estructuras cognitivas de la persona. Y entonces, como se produce este desequilibrio, ¿no? Surge la necesidad de encontrar la respuesta.
Y ahí entramos los maestros que hacemos todas las actividades para que el estudiante pueda resolver ese conflicto cognitivo, ¿no? Ese desequilibrio. Una vez que se resuelve ese desequilibrio cognitivo, es que se restablece el equilibrio, ¿no? Como, dando como resultado, pues, un conocimiento más enriquecido y más acorde, ¿no? El conflicto cognitivo se va a convertir en este sentido en un factor dinamizador del y fundamental del aprendizaje, ¿no? Miren ustedes cuán importante es en este proceso de enseñanza-aprendizaje no saltarnos ningún proceso pedagógico, ¿no? A veces los profesores decimos, no, voy a hacer este tema, es muy largo, es muy extenso, tengo que terminarlo, es un tema nuevo, los chicos no lo conocen. No voy a hacer preguntas de saberes previos. Si ellos no conocen nada de esto, de frente me voy a mandar al título. Y se saltaron saberes previos y se saltaron conflicto cognitivo. Hoy día vamos a ver la digestión, ¡pum! De frente les pusimos el tema. Y entonces, miren, no sentamos, ¿no? Es una oportunidad para el aprendizaje, claro que sí. Nos sentamos, entonces no vamos haciendo esas bases, ¿no? Que nos van a servir pues de cimiento, de soporte para la construcción del nuevo saber. No le generamos esa motivación porque no se lo contextualizamos, no se lo planteamos de una manera pues retadora al estudiante. Y entonces, en el largo de ¿no? En el proceso de enseñanza, ese aprendizaje no va a ser un aprendizaje significativo. Por lo tanto, no se va a albergar en la memoria a largo plazo. No le va a encontrar significancia ni utilidad y entonces se va a olvidar. Va a ser un conocimiento que fácilmente va a ser olvidable, ¿no? Entonces, miren cuán importante es cada proceso pedagógico. El conflicto cognitivo no tiene menos importancia que el recojo de saberes previos. Es importante también, todo como parte de este proceso pedagógico, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, es un proceso importante que no debemos dejar de lado. Estoy haciendo, no sé si te das cuenta. Ay, Dios, no sé qué le pasa. Ya, si me quieres Y comer. entonces, miren, ¿cómo es que se produce este conflicto cognitivo? Me duelen mis ojos, colegas. Primero, ¿no? Se presenta esa situación retadora, esa situación significativa, esa situación problematizadora, ¿no? Se le presenta al estudiante y esa situación produce ese Ey, desequilibrio entra, no cognitivo. sé qué te sucede. Cuidemos micrófonos, por favor. Dieguito, ven. A Diego. ver, Vale, por favor, no quiero renegar. Te he dicho varias veces. Mira, ¿qué pasa? a ver. Dieguito nos hace renegar. A ver, entonces, se presenta, ¿no? Esa situación problematizadora, esa situación retadora, y el estudiante no la puede resolver con sus saberes previos, ¿no? Y le preguntaron, ¿no? Se produjo ese desequilibrio cognitivo. Y entonces, ¿no? Este desequilibrio es una condición de inestabilidad cognitiva cuando introducimos un nuevo esquema. Ahora, ¿cómo hacer, cómo saber yo si esa situación retadora, si esa situación problematizadora, si esa situación significativa, tantos nombres ha tenido esa situación, ¿no? La problematización, tantos nombres ha tenido, ¿no? Tiene que reunir tres condiciones. Primero, tiene que ser desafiante, ¿sí? Segundo, tiene que ser equilibrada. No puede ser ni muy fácil
ni tampoco puede ser muy difícil. Y además tiene que ser plausible de ser resuelta por el estudiante. Y entonces, si yo le pregunto a mi estudiante, a ver, vamos a hacer mi pregunta de desequilibrio cognitivo es, ¿qué es la digestión? Y entonces el estudiante te dice, bueno, la digestión es cuando tú comes tu comida y la masticas, llega a tu estómago y después pasa a tu cuerpo y ya está. Y te la contestó con sus saberes previos. Entonces, esa situación no es una situación retadora. Si yo planteo una situación retadora o una situación problematizadora o una pregunta de conflicto cognitivo, y esa pregunta el estudiante la puede resolver con sus saberes previos, no es una situación o no es un conflicto cognitivo. Si yo realizo esta problematización, y yo he visto muchas sesiones de aprendizaje donde ponen, ¿no? La pregunta retadora es, ¿qué es la digestión? Y si el estudiante te va a responder eso porque se mete a internet y se lo preguntas a Google, o porque coge un libro y en la página 220 encuentra qué es la digestión, eso no es una pregunta retadora, no es una pregunta retadora. Miren, son cuando ustedes planteen en el marco de esa situación significativa, cuando ustedes al final planteen esa pregunta retadora, ese conflicto cognitivo, lo reduzcan a esa pregunta, háganse estas preguntas. Esta pregunta que estoy escribiendo, ¿la va a encontrar en el libro? ¿La respuesta va a encontrarla en el libro? ¿Va a encontrarla en San Google si va a San Google? ¿La va a contestar con sus saberes previos? Y entonces, si la respuesta es sí, colegas, entonces definitivamente esta no es una situación retadora, no es una pregunta de conflicto cognitivo, ¿ah? De conocimiento. Entonces, una situación significativa en la que se plantea y se promueve este desequilibrio cognitivo tiene que ser desafiante. No puede ser muy fácil ni tampoco puede ser muy difícil. Tiene que estar acorde a la edad del niño, ¿no? O del estudiante. Y tiene que ser además una situación que pueda resolver el estudiante, algo que se pueda resolver. Si yo le digo al estudiante, por ejemplo, ¿no? Que me haga, que me dé alternativas o que me diga, porque le planteo en el marco de una pregunta, digo, voy a hacer mi pregunta retadora, digo, cómo resolvemos el problema del hambre mundial? El estudiante no me va a saber dar respuesta a eso. Ni los más grandes pensadores del mundo han sabido resolverlo, ni los más grandes líderes hasta ahora lo resuelven. Va a ser algo que no se va a poder resolver. Entonces, tampoco es un conflicto cognitivo. Entonces, miren, en el conflicto cognitivo, esta secuencia instruccional es, primero se tiene que producir este desequilibrio cognitivo. Una vez que se ha producido este desequilibrio cognitivo, ¿no? En nuestro estudiante va a surgir esa imperiosa necesidad de querer resolverlo. Y se va, ¿no? Y vamos a hacer todas esas estrategias, ¿no? Donde vamos a investigar, ¿no? Nuestros estudiantes van a investigar, van a buscar para poder resolver esta situación. Y se va a producir eso que llamamos la adaptación, ¿no? Que es un proceso de codificación entre el nuevo esquema, ¿no? Con las estructuras o esquemas previamente existentes. O sea, entre los saberes previos, tiene que darse un proceso de adaptación. Ya bueno, esto no lo puedo resolver con mis saberes previos
me falta, tengo que buscar, tengo que investigar, ¿no? Entre esos nuevos esquemas existentes. Y en el marco de este proceso de adaptación, se van a dar dos procesos, dos subprocesos. Uno que es el de asimilación y otro que es el de acomodación. Y entonces, bueno, se produjo el desequilibrio cognitivo, no lo puedo resolver con mis saberes previos, no sé por qué ocurrió esto, tengo que investigar por qué ocurrió esto, tengo que descubrir qué pasó aquí, cómo es que ocurre este proceso. Y entonces se va a dar este primer proceso o subproceso que se llama el de asimilación, en el que el estudiante pues busca, ¿no? Información. ¿No? El estudiante busca, investiga. Y eso que eso que he encontrado, ¿no? Porque nosotros le decimos, lee el libro tal, busca información en este link, ¿no? Y bueno, y esto léelo, y esto que has leído, organízalo, ¿no? En una tabla, en una línea de tiempo, en un organizador visual X, en una presentación, haz un ensayo, escribe un resumen. Yo le pido que eso lo organice. En ese trabajo se está dando ese proceso de asimilación, donde él va incorporando esa nueva información, ¿sí? La va incorporando ¿a dónde? A sus estructuras mentales, ¿no? Y después de que están incorporados, bueno, eso se va a ir acomodando, ¿no? Y se va en ese llamado andamiaje, ¿no? Las estructuras, ¿no? O sea, o esos saberes se van a complementar. Si estaban incompletos, se van a complementar. Si estaban erróneos, si eran erróneos, se van a quedar de lado y se va a instalar ese nuevo conocimiento. Se va a acomodar en nuestras estructuras mentales, ¿no? Y se va a formar un nuevo conocimiento. Y entonces yo ya lo asimilé, ya lo acomodé, ya lo entendí, ya me apropié de ese nuevo conocimiento, ¿no? Ya es significativo para mí. Uf, se vuelve a producir ese equilibrio cognitivo. Por eso, colegas, cuando nosotros diseñamos nuestra sesión de aprendizaje, es muy importante. Iniciamos con una pregunta retadora. Esa pregunta desencadena todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de ahí partimos. Y el estudiante hace, lee, busca, investiga, manipula, ¿no? Porque hace experimentos, no hace experimentos, cuenta chapitas, no cuenta, escribe, hace toda una serie de estrategias. En el cierre es importante darle respuesta a ese conflicto, a esa pregunta que inició todo. Porque si no le damos, si no contestamos esa pregunta, uno, no verificamos si los estudiantes verdaderamente lograron llegar a la respuesta. Dos, inició aquí, es todo un ciclo, debe cerrar ahí. Si no contestamos esa pregunta, no cerramos el ciclo y el aprendizaje queda abierto. Y no se va a producir ese equilibrio cognitivo. ¿Ven cuán importante es el conflicto cognitivo o sea, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y bueno, les decía que, ya se produjo el equilibrio cognitivo, pues que es ese resultado final en el que se muestra, pues, la condición de la nueva estabilidad cognitiva, porque se dio respuesta cognitiva.
una nueva interconexión, ha habido un nuevo aprendizaje. Uy, ¿qué es esto? Esto se nos repitió, perdón. ¿Ay? Entonces, el conflicto cognitivo es el punto de partida, ¿no? En este proceso del cambio conceptual. Y para empezar, ¿no? Este proceso, ese conflicto debe tener significado para el estudiante. Por eso decimos situación significativa, situación retadora, situación problematizadora, situación contextualizada. Por eso nos dicen que tiene que ser contextualizado, estar, ¿no? Guardar relación con su medio, con su contexto. De nada serviría, por ejemplo, que yo diseñe toda una situación problematizadora para mis estudiantes sobre la contaminación del agua y tengo estudiantes que viven en la costa y estoy hablándoles de la contaminación del río Amazonas. Ellos no lo van a poder ver, ellos no saben, ni siquiera seguramente se lo van a poder imaginar, porque no son de la zona, no va a tener significancia, no va a tener relevancia para ellos. ¿No? Una vez yo les cuento, asistí eh, a observar una clase de una profesora, y precisamente por eso les pongo este ejemplo. La profesora estaba haciendo la contaminación del agua y estaba hablando de la contaminación del río. Y les había pegado una lámina ella había dibujado, que por cierto dibujaba maravillosamente, había hecho un río, no había dibujado un río, era un paisaje, era un río, y en el río había puesto pues latas, basura, ¿no? De la contaminación. ¿Saben? ¿Y por qué les pongo el ejemplo a continuación? Porque lo anecdótico era que el colegio está en un distrito costero de Lima, ¿sí? Y el colegio, literal, no les miento, estaba a una cuadra de la playa. Y entonces, si yo hubiese querido hacer algo mucho más interesante y mucho más significativo, lógicamente hubiese utilizado la playa, ¿no? Y les hubiese preguntado a los estudiantes, cuando ustedes se van a pasear con su papá en la playa, ¿qué encuentran en la playa? Y los chicos ahí le hubiesen contado todo lo que hubiesen encontrado, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuán importante es lo que nos dice aquí. El conflicto cognitivo debe tener significado para el individuo. Tiene que estar asociado a su realidad, a su contexto. Si no, es un conocimiento más. No va a ser significativo. Y para introducir este conflicto cognitivo, ¿no? Lleno de significado, bueno, los estudiantes tienen que estar motivados, tienen que estar interesados. Yo por eso les presento una situación significativa. Por eso es que hablamos de situación significativa. Por eso es que no solamente les digo, bueno, hoy día vamos a ver la contaminación del agua, listo. Y de frente me mando. No, hay que presentarles la situación de tal manera que a ellos les active esa curiosidad, despierte esa motivación intrínseca de querer investigar, ¿no? Es como yo he visto cuando las profesoras de inicial trabajan con los niños, las famosas PIAs, ¿no? Los proyectos de investigación. Porque la MIS nos narró, ¿no? No es que yo lo haya visto, sino que la MIS nos narró porque nos presentó el proyecto en la exposición en el colegio, presentó el proyecto y dijo que ese proyecto había partido de la pregunta de un estudiante, que el estudiante le había preguntado por qué los chicles hacen globo. Esa fue la pregunta que desencadenó toda una investigación.
¿por qué los chicles hacen globo? Y la profesora le pareció tan sencilla y a la vez tan interesante la pregunta que desarrolló todo un proyecto de investigación con los estudiantes. Yo recuerdo que bueno, profesora yo de secundaria, ¿no? Cuando nos invitaron a la presentación, pues, del trabajo que venían haciendo las profesoras de inicial, yo les soy sincera, colegas, yo dije, ay, voy a perder mi tiempo escuchando lo que hacen los niñitos de inicial, dije, porque tengo cosas que hacer, tengo que revisar, yo estaba, pero bueno, pues nos estaban diciendo que teníamos que ir. Justo llegué cuando estaban presentando ese proyecto. Me quedé hasta el final, me quedé sorprendida, con la boca así abierta, y como dicen los jóvenes, con el ojo bien cuadrado, porque la profesora desarrolló toda una estrategia, toda una planificación en el marco o sea, en un rigor científico con los pequeñitos esos eran niñitos de 3 4 años, creo, invitó a un químico, hicieron experimentos sencillitos, ¿no? Y al final los niñitos descubrieron que los chicles hacen globo porque tienen en su composición un tipo de plástico que hace que el chicle haga globo. Y yo, que soy profesora de ciencias, ni enterada estaba. Entonces, me pareció algo tan maravilloso y tan sorprendente, ¿no? Que yo me quedé hasta el final gratamente sorprendida, gratamente impresionada también por el trabajo que hacían con los niñitos, con los pequeñitos, ¿no? Por eso les digo que, miren, de una pregunta tan chiquita, la profesora la hizo una situación, hicieron toda una investigación. Por eso les digo, los estudiantes deben estar motivados e interesados en el tema. Por eso debemos presentarles esa situación y ese conflicto cognitivo de una manera, pues, interesante, que a ellos los motive, ¿no? Esos niñitos hicieron su investigación, llegaron ¿y cuál fue la conclusión a la que llegaron? Que no debían comer chicle porque el chicle tenía plástico y el plástico era malo. A esa conclusión llegaron los mismos niños. ¿No? Y estoy segura que esos niños hasta el día de hoy, que ya deben ser unos jóvenes, no comerán chicle, o si comerán chicle será sabiendas de que tiene plástico, ¿no? Entonces, miren lo interesante. Eso, ¿no? Activa que tú hola, que tú le presentes a tus estudiantes ese conflicto de una manera interesante, que los motive, que los despierte, que active esa curiosidad, ese interés por resolverlo, ¿no? Es, pues, es interesante, es buenísimo, ¿no? Activamos saberes previos o conocimientos previos, ¿no? Lo que los estudiantes puedan saber, esa mochila de conocimientos que ellos puedan traer. Activamos habilidades. Ojo que cuando hablamos de conocimientos, no solamente estamos hablando de conocimientos teóricos, sino también estamos hablando de habilidades, de destrezas que puedan tener nuestros estudiantes, ¿no? Y se van a ir desarrollando otras también, ¿no? Entonces, es, es muy importante, es muy importante trabajar, ¿no? Y no dejar de lado este conflicto cognitivo. Ay, no sé, ¿por qué se demora en? Qué pesado, no quiere pasar, a ver, sí. ¿Cómo lograr entonces ese conflicto cognitivo que nos interesa tanto y que inicia y que desencadena, se puede decir, todo este proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes? Hay que presentarles las situaciones, pues, problemáticas, retadoras, significativas, de tal manera que ponga
aprueba esos saberes, esas concepciones del estudiante, ¿no? Hay que presentarle la situación de una manera tan retadora que active su curiosidad, ¿no? Que los motive a investigar, ¿no? Puedo yo preguntarles, ¿no? Pedirles que definan algo nuevo también, pidiéndoles que realicen un procedimiento que no conocían, ¿no? Que piensen en alguna estrategia, ¿no? ¿Cómo puede hacer? Si bien es cierto, cuando antes nos enseñaban, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Ahora se dice el estudiante debe matematizar, ¿no? Yo recuerdo que cuando a mí me enseñaban las matemáticas, si yo no lo resolvía, si yo no resolvía el ejercicio tal y como la profesora nos lo había enseñado, así la respuesta está bien, plas, plas, me ponían cerazo. Y la profesora, yo le decía, profesora, pero la respuesta es esa. Sí, pero la respuesta no vale. Vale el procedimiento, me decía. Y si yo no lo hacía como lo había hecho mi maestra, sonada, porque ya tenía un cero ahí. Hasta tal punto que matemática no es una de mis materias favoritas, porque nunca resolvía como la profesora. Entonces, pero pedirle al estudiante que diseñe, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, para matemáticas, como lo resuelve el estudiante. Mientras te explique, ¿no? Está perfecto, ¿no? Eso se llama matematizar. Yo recuerdo que una colega de primaria estábamos haciendo una suma y una colega me dice, estábamos viendo unos números ahí, ¿no? Aquí sale tanto. Y mi amiga, mi colega me pregunta y me dice, Elenita, disculpa, ¿cómo lo resuelves? O sea, ¿cómo resuelves esta suma? Yo lo hago en decenas, le dije, y después sumo unidades y convierto a decenas. Ah, me dijo, qué interesante, ¿no? Y yo después vi que ella con sus estudiantes, ¿no? Les daba y les dejaba ejercicios de matemática y les ponían pues chapitas, botoncitos, tapitas, tenía un pomazo así lleno de botones grandazos de colores, ¿no? Hacían sus prácticas y los chicos así también, pues ellos van buscando cómo resolver sus estrategias. Por eso les digo, pidiéndoles que hagan un procedimiento, que resuelvan, que creen sus propias estrategias, ¿no? Planteándoles interrogantes, promoviéndoles que investiguen, que descubran hasta llegar pues a la respuesta, al conocimiento, pidiéndoles que, por ejemplo, pues presenten una síntesis, un esquema, ¿no? De un tema, aplicando y resolviendo las pruebas, también una prueba de salida, una prueba sumativa, al final de una actividad también que le plantees ejercicios, pero no pues, no así como que cuánto es 5 globos más 2 globos, no, sino que se los plantees en casuísticas, ¿no? Juana le dio a María 10 soles y le dijo que vaya a comprar carne, ¿no? Pero que solo podía gastar las 2/3 partes o las 3/4 partes del monto, que la cuarta parte era para comprar tal cosa, ¿no? ¿Cuánto debería gastar en carne, ¿no? O sea, planteándoselas en formas de casuística, ¿no? Entonces, aplicando las pruebas sumativas son un recurso muy importante para saber si es que se ha aprendido, ¿no? Para medir estos aprendizajes, pero no plantearles ejercicios fríos, sino en tipo casuística, que además también estén contextualizados con su realidad, ¿no? Preparando una exposición sobre la base de supuestos, presentando datos anómalos o contradictorios, también generan conflictos cognitivos, ¿no? Y entonces, usando o tomando en cuenta estos tips, podemos lograr trabajar el conflicto cognitivo y crear situaciones
significativas, colegas, retadoras para nuestros estudiantes, es bastante complicado, es bastante, o sea, requiere de mucha, ¿no? de la inversión de mucho tiempo para ir pensando, a ver cómo se lo vas a plantear, no, esto lo va a resolver, esta pregunta no la puedo hacer porque la voy a encontrar en el libro, no, esta pregunta entonces, eso requiere mucha dedicación, ¿no? Un tip importante que les puede ayudar es utilizar, por ejemplo, IA para diseñar, ¿no? Le podemos dar un prompt interesante para hacer esta situación significativa, retadora, ¿no? Y sobre lo que nos da, nosotros la revisamos, la afinamos, la mejoramos, la adaptamos, la adecuamos y la podemos trabajar, ¿no? Un tip de cómo usar la I, ¿no? Y entonces, en el marco de lo que estábamos viendo, pues, ¿cómo lograr ese conflicto cognitivo, ¿no? Y entonces te decíamos que a través de una pregunta, pero hagámosle una pregunta interesante, ya les dije, si la pregunta la vas a encontrar en el libro o en San Google, ¿no? Entonces, no es una pregunta de conflicto cognitivo, ¿no? Y entonces podríamos, no sé, pues una pregunta retadora, ¿no? ¿Qué pasa con la orina de los astronautas en el espacio? A ver, si en los cohetes no hay gravedad y no se sabe dónde es arriba y dónde es abajo porque no hay gravedad, ¿cómo hacen cuando van al servicio? ¿O qué pasa con esa orina? Si es que se les escapa un poquito, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, preguntas así que los llamen a investigar. ¿No? El tomar, por ejemplo, el pedirles que tomen una decisión, plantearles un caso tipo casuística, ¿no? Vamos a pedir un préstamo al banco. El banco A me cobra tanto de interés, más la tasa de acá, más el de acá, más el de acá, ¿no? El banco B cobra esto, con esto más allá, el banco Z, catín, ticutún, y poner esos datos, ¿no? Y entonces por ahí plantearles, ¿qué banco, ¿no? ¿Qué banco me conviene escoger para pedir el préstamo? En el que al final voy a terminar pagando menos, ¿no? Es como me decía mi hijo el otro día. Quería comprar un equipo, un electrodoméstico, esos aparatitos que limpian, esos robotitos que limpian, y me dice, en la promoción salía que era cuotas sin intereses. Y yo dije, mamá, chévere, porque cuotas sin intereses no pago interés. Pero a la hora de que fueron a pagar, le dijo el banco que por cada mes se pagaba un monto de no sé cuántos soles y que otra tarifita de por acá. Me dijo, mamá, al final salía pagando no sé cuánto, mejor lo compré de contado, ¿no? Entonces, ¿no? Tomar una decisión, la toma de decisiones. Cuando hay que establecer, por ejemplo, normas, ¿no? ¿Qué reglas se pueden implementar, por ejemplo, o para disminuir los robos en el salón? Resulta pues que en el salón empezaron a desaparecer las cosas. ¿Qué podemos hacer para disminuirlos? ¿No? Curiosidad sobre lo que pasa, fomentar esa curiosidad. Nuestros estudiantes son curiosos por naturaleza. ¿Cómo hacer para fomentar esa curiosidad? ¿No? ¿Qué creen que me suceda si me como una cebolla completa? ¿Qué creen que pasa si hago esto? ¿No? Entonces, ¿qué pasará si, no sé, pues, si tiro, cómo tirar, es una práctica que yo hacía a mis estudiantes. Cuando iba a trabajar caída libre, yo soy profesora de área de origen de ciencias, a los chicos les decía, para la próxima clase, me traen un huevo, ¿ok? Y entonces íbamos a trabajar caída libre. Y yo les dije, nos vamos todos al tercer piso del colegio, que era la parte más alta del colegio. Todos en fila. Los miré así. El reto, les dije, consiste en que ustedes van a tirar el huevo desde el tercer piso. Tiene que llegar al primer piso, les decía, pero no se puede romper. Y entonces los chicos, ¿qué? ¿Cómo no se va a romper, señorita? Si lo tiramos se va a romper.
Bueno, ustedes saber cómo me resuelven el problemita, pero tiene que llegar al piso sin romperse. Y los chicos se ponían a ver qué hacemos, qué no hacemos. Recuerdo que unos se fueron a juntar todos los papelotes viejos que habían, los embolsaron, pusieron al huevo en el medio, hicieron unas bolas gigantes de papelotes así, lo empezaron a cubrir para tirarlo y que no se rompa. A nadie se le ocurrió hacer un paracaídas. Lo envolvieron en chompas, en casacas, en buzos. ¿Qué no hicieron? ¿No? Ellos diseñaron su estrategia, ¿no? Les planteamos ahí, el reto estuvo, ¿no? Entonces, es de esa manera, ¿no? Nosotros logramos trabajar ese conflicto cognitivo, activar esa curiosidad en nuestros estudiantes cuando les planteamos un reto, que con sus saberes normales, o sea, no van a poder resolver, van a buscar, van a investigar. ¿Cómo? ¿No? Luchar también contra la rutina, ¿no? Tiene un poco de todo, hacer las clases un poco más divertidas, ¿no? Plantearles este tipo de retos, ¿no? Eh, Preguntas así motivadoras, ¿no? Salir del aula. El aprendizaje, nos dicen ahora, es ubicuo. Y ubicuo quiere decir que cualquier espacio puede ser un lugar de aprendizaje, ¿no? No necesariamente es el aula el único lugar, no es el lugar de aprendizaje por excelencia, es un ambiente de aprendizaje, pero puedes aprender en cualquier parte. Entonces, salir fuera, también, ¿no? Salir de la rutina, también. Yo recuerdo que una profesora, cuando yo ya estaba en el aula de innovación, la profesora había diseñado su sesión, había hecho una clase muy bonita en la que iban a utilizar el Google Maps, porque ella me decía, no quiero hacer que los chicos para el tema de mapas, de cartografía, Elena, y yo le digo, pero usa el Google Maps, pues. Diles que con satélite vean el distrito, que ubiquen su casa, cada uno que se meta a la computadora, que busquen en el satélite dónde está su casa, su calle, ¿no? Que busquen primero, que se ubiquen, primero que ubiquen a Perú, Lima, Punta Negra, que es el distrito, y que ubiquen su casa, a ver a qué latitud, longitud, todo eso les dije para que lo hagamos, ¿no? Que busquen, y sobre eso, una vez que lo ubiquen, diles que ubiquen lugares puntuales, pues la municipalidad, la parroquia, el colegio, ¿no? Para que ellos puedan ubicar. Y la profesora estaba muy emocionada con su clase y se nos fue la luz en el colegio, bueno, en el distrito. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tratemos de hacerlo más acá, no más cerquita, por acá nomás, darle sus variantes y salgamos. Salgamos, le dije, yo te acompaño, yo voy contigo ya que estábamos en la hora. Haz hacerlo en la calle, derecha, norte, sur, haz que ubiquen pues el sur, el este, y que te vayan indicando la municipalidad donde está, la parroquia, el colegio, su casa, ¿no? Y salimos fuera del colegio, porque ya no había aula de innovación para trabajarlo, ¿no? Entonces la profesora lo hizo, quedó una cosa muy simpática. Sarado aquí, ¿dónde estás? Al norte, al sur, y le das referencias, ¿no? Estás al norte, estás al sur, en qué punto estás ¿no? de tal lugar. Entonces, esos tipos de acciones y actividades, ¿no? promueven en nuestros estudiantes el, ese, ese, ese conflicto cognitivo, activan saberes previos, promueven la curiosidad en nuestros estudiantes, ¿no? Es importante. Y entonces, el conflicto cognitivo, ¿no? Ya resumiendo esto, ¿en en qué momento de la sesión de aprendizaje va? En el momento del inicio. ¿Qué proceso pedagógico? Ahí hay un error, dice proceso didáctico, es proceso pedagógico, voy a corregirlo. ¿En qué proceso pedagógico se da? ¿No? En el proceso pedagógico llamado problematización o conflicto cognitivo. ¿Cómo va plasmado? Va plasmado como una situación
significativa, como una situación retadora, como una situación problematizadora, ¿no? Que siempre va a ir rematado en una preguntita. ¿Qué busca este conflicto cognitivo? Busca generar el desequilibrio cognitivo en nuestros estudiantes. Busca cuestionar esos saberes previos, motivar a nuestros estudiantes a que investiguen, ¿no? A que busquen información, ¿no? Que los mismos estudiantes se planteen también interrogantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando planteamos situaciones significativas, problematizadoras, retadoras, ¿no? Cuando generamos dudas en el estudiante. Vienen y te preguntan, profesora, ¿me puede decir si está bien o está mal o qué es esto? ¿Y tú qué crees? A ver, y entonces tú no le das una respuesta directa, sino le generas otra pregunta para que él pueda seguir investigando, ¿no? Lo motivas a seguir investigando, ¿no? ¿Qué estrategias podemos usar? Preguntas, respuestas, ¿no? La exploración bibliográfica, ese aprendizaje por descubrimiento del que nos habla Jerome Brunner, ¿no? Resolver problemas, trabajos colaborativos, ¿no? Cooperativos. ¿Cómo saber si el proceso está siendo bien llevado? ¿No? Cuando nuestros estudiantes, nosotros nos damos cuenta cuando estamos haciendo un proceso bien llevado, ¿no? Cuando los estudiantes están motivados, cuando todos nuestros estudiantes participan, cuando tú te has asegurado de que has diseñado tus estrategias respetando todos los estilos de aprendizaje. Tienes estrategias para todos los estilos de aprendizaje, para los que son visuales, para los que son auditivos, para los que son kinestésicos, ¿no? Hay todo ahí, todos trabajan, ¿no? Los estudiantes asumen el reto, se comprometen y están motivados y están participando, ¿sí? Entonces, así, ahí, tú te das cuenta que estás llevando el proceso bien llevado. Y entonces, ¿por qué es importante el conflicto cognitivo? Piaget decía que el conflicto cognitivo, ¿no? O sostenía que el individuo ha aprendido si ha logrado modificar su estructura cognitiva. Es decir, tenía un saber previo, vino un nuevo conocimiento, se instaló, ¿no? En este proceso de desequilibrio, adaptación y equilibrio, se asimiló, se adaptó, se produjo un nuevo andamiaje, un nuevo nivel. Se modificó la estructura cognitiva, se interiorizó ese aprendizaje, se hizo significativo, ¿no? Y esta modificación es posible si ha pasado necesariamente por un proceso de asimilación y acomodación. Pero ello ocurre si entre estos dos procesos ha interactuado un proceso de equilibración, ¿no? Donde se ha producido, una vez que se ha acomodado, se ha equilibrado ya, se ha producido el equilibrio cognitivo. Y entonces, el conflicto cognitivo parte de un desequilibrio en las estructuras mentales, perdón. Un desequilibrio cognitivo, parte de un desequilibrio cognitivo, que se produce cuando el estudiante se va a enfrentar a algo que no va a poder comprender, que no comprende y que no puede explicar con sus saberes previos, ¿sí? Y entonces el estudiante va a asumir tareas, ¿no? Va a asumir, ¿no? Alguna actividad que requiera de un nuevo, o sea, él va a entender que requiere un nuevo saber, que le falta algún tipo de conocimiento. Y entonces, ¿no? Va a generar en el estudiante, ¿no? Va a activar esa motivación
esa curiosidad que va a querer, va a sentir esa necesidad de aprender eso nuevo. Y entonces, bueno, resulta que yo tengo una canción que a mí me gusta mucho, que está en inglés, pero no sé pronunciarla, ni siquiera sé lo que dice, ¿no? No entiendo lo que dice y no quiero terminar como Machín de Azumare que decía, aguacho me fui, ¿no? Y después alguien que por ahí se ría. Entonces va a surgir esa necesidad para mí de querer aprender el idioma, de querer saber la pronunciación, de querer entender lo que dice, ¿no? Surge la necesidad de aprender un nuevo conocimiento, ¿sí? Surge también esa necesidad, ¿no? De aprender quizás un nuevo procedimiento también, de solucionar un problema, ¿no? De alcanzar un nuevo aprendizaje, según el tipo de reto o de conflicto cognitivo que se me haya planteado, ¿ve? Entonces, el conflicto cognitivo, colegas, es importante. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta primera parte, que es el bloque uno de conflicto cognitivo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que por ahí se me haya pasado, mucho agradecería la intervención de ustedes y si está todo claro, también agradecería mucho la retroalimentación. Entonces, colegas, los escucho. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, algo que complementar. Colegas, ¿sí me escucharon? Buenas noches, maestra. No, está claro. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Le agradezco mucho. Entonces, asumo que toda esta parte del conflicto cognitivo ha quedado claro y sobre todo también ha quedado clara la relevancia y la importancia que tiene el trabajarlo y no olvidarlo, no obviarlo, no comérnoslo o no saltárnoslo cuando nosotros diseñamos nuestra planificación a corto plazo llamada sesión de aprendizaje, maestras y maestros. Es muy importante. Muchas gracias, maestra Jenny. Agradezco su comentario. Entonces vamos a pasar ahora a esta parte que es la parte que nos gusta mucho y que nos interesa además, que es la de el bloque 2, que es la de la casuística y de las situaciones. Pero también quiero yo pedirles, colegas, a ver, nos hace la pregunta la maestra María Mercedes, ¿cómo se hace la acomodación en la diversidad, el conflicto cognitivo? Maestra María Mercedes, no entiendo muy bien la pregunta, si usted puede activar su micrófono y quizás nos la comenta para poder contestarla o tratar de contestarla. Sí, profesora, disculpe, estoy con mi bebé, no puedo hablar No mucho. se preocupe, maestra. Lo que pasa es Dígame. que si hay la diversidad en el aula, ¿no? Como usted ha dicho bueno, en el comentario anterior, de que encontramos niños de acuerdo a su estilo de aprendizaje, esa diversidad. Entonces, ¿cómo acomodar en ellos? O sea, esa partecita, no sé si me podría aclarar un poquito. Ya. Gracias. A ver, nuestros estudiantes tienen diversos estilos de aprendizaje, ¿correcto? Pero los estilos son diversos, pero son solamente tres estilos de aprendizaje. Estilo visual, estilo auditivo y kinestésico. Hay estudiantes que miran, ¿no? Que miran y aprenden, ¿no? Tú les presentas un gráfico, un mapa, un cuadro, un esto y, no, les estás explicando, estás haciendo un diagrama y ellos están mirando y aprendieron. O sea, aprenden de esa manera, captan la información, ¿no? Y ese se llama el estilo visual. Hay otros que utilizan el auditivo, el estilo auditivo, en el que te están escuchando, te escuchan y aprenden. Y los últimos, que son los kinestésicos, los que tienen que hacer. Tú diles que hagan y de esa manera aprenden. Las personas
tenemos los tres estilos de aprendizaje, ¿sí? Predomina alguno más que otro, un poquito, ¿no? Hay test para poder, y sería interesante que apliquen esos test a sus estudiantes, hay test que nos permiten identificar cuál es el estilo que más predomina, ¿correcto? ¿No? Por ahí yo puedo ser, por ejemplo, 40% visual, ¿no? 30 auditivo, 30 kinestésico. Tengo uno que predomina un poco más, pero no quiere decir que no trabaje con los otros. ¿Cómo trabajar esta diversidad? Bueno, cuando nosotros diseñamos nuestras actividades, ¿sí? Esas actividades ya en el momento que diseñemos, tienen que incluir o abordar esos tres estilos de aprendizaje. Diseña actividades visuales, diseña actividades kinestésicas, diseña actividades auditivas. Procuren trabajar todas, que todas estas actividades, no que digas hoy día, bueno, hoy día voy a hacer todo visual. La próxima la hago toda auditiva y la próxima la hago toda kinestésica. No, todas, trabaja todas. Que tu estudiante no solamente tenga que ver, porque por ahí le dijiste que lea, ya está. Le dijiste que escuche un audio, le dijiste que haga, que arme. Ya, va a leer, pero sobre esa lectura tú le vas a pedir que te haga un organizador visual. Ya le estás pidiendo que haga, porque es kinestesia. Tiene que hacer algo, va a haber una manipulación ahí, va a ser, ¿no? Que conversen, que dialoguen entre ellos. También ya está, auditivo. O sea, los estilos de aprendizaje, ¿no? Las actividades para poder trabajar, pues incluir a todos, se dan básicamente en el momento del proceso o del desarrollo. Maestra María Mercedes y colegas. Espero haber contestado su pregunta. María Sí, Mercedes. profesora, muchas gracias. Gracias por su... Gracias a ti por la pregunta. Bien, colegas, vamos a pasar entonces ahora a nuestra parte de casuística, al menos que alguien tenga alguna pregunta más que hacer, alguna duda, algún comentario. Vamos a pasar a... Uy, no pasa. Vamos a pasar y no pasa. Ya está. Situación uno. ¿Quién es tan amable de Miss, ayudarme con la buenas lectura? noches. Buenas Muy noches, buenas Miss. noches, colega. Dígame, le Buenas escuchamos. noches. En cuanto a la pregunta que hizo la colega, ¿Sí? ¿podría darnos un ejemplo, por favor? Pero ya les he dado varios ejemplos ahí. Si vamos a trabajar, por ejemplo, visuales, les presentas, les haces, les pides que vean videos, ¿no? Que tienen tanto de visual como de audio, que revisen información, ¿no? Que elaboren en la parte de la kinestesia, organizadores, que hagan resúmenes, ¿no? Es incluir, o sea, va a depender mucho, maestra, de también el área curricular, porque cada área curricular tiene su propio proceso didáctico. Y entonces, las actividades que nosotros no seleccionemos van a guardar relación con el proceso didáctico del área, ¿no? Y tienen que guardar relación y tienen que tomar en cuenta, pues, incluir estas actividades que involucren o que guarden relación con estos estilos de aprendizaje, ¿no? Yo le podría decir, por ejemplo, en ciencias, ¿no? En ciencias yo puedo trabajar, no sé, un tema de la célula, por ejemplo, ¿no? Y entonces Ujú. yo le pediré que busque información, yo le diré que haga un gráfico, que dibuje o que haga una maqueta,
¿no? Estoy trabajando kinestesia, ha tenido que primero investigar, ha tenido primero que leer, ha tenido que quizás ver un video, ¿no? Y yo le voy a pedir después que como producto me haga una maqueta, ¿no? Que utilice material reciclado para que haga. Entonces ahí va a estar la parte kinestésica, ¿no? Y eso es, o sea, es porque es parte del proceso didáctico de, del proceso didáctico de las ciencias, que es el método científico. En matemática, quizás será de otra manera, ¿no? Porque en primaria se utiliza el método Polya, ¿no? En el que se trabaja con material concreto, por la edad también de los niños que están en operaciones concretas, ¿no? Hay que utilizar botoncitos. Yo veo que mis colegas utilizan la regleta de Cousinet, los tableros, traen frejolitos, chapitas, tienen en su aula una serie de material. Puedo pasarles videos. Los videos son transversales para todas las áreas, ¿no? Puedo hacerles que lean alguna información, pedirles que resuelvan, ¿no? Utilizando material concreto, plantearles un problema y pedirles que lo resuelvan con material concreto, ¿no? Va a depender mucho también del área curricular, del proceso didáctico propio del área, colega. Pero las actividades generalmente son casi transversales y hay que incluir, ¿no? Tanto actividades que involucren pues acciones visuales, auditivas y kinestésicas, ¿no? Donde también tengan que hacer algo. No solamente que escuchen o que miren video, o escuchen al profesor hablar, ¿no? O que hagan y no les dices nada, sino que hay que poner un poco de todas. ¿Sí, colega? Ok, gracias, Miss. Gracias a usted por la pregunta. Bien, ¿quién me ayuda con la lectura de esta casuística? ¿No tengo voluntarios hoy día? Maestrita, yo le ayudo. Muchas gracias, maestra. Situación 1. Las ideas previas de los estudiantes les llevan a pensar que un ladrillo caerá más rápido al suelo que un corcho. Sin embargo, la El observación... micrófono eléctrico está ahorita en automático, se prende y se apaga Permítame. solito. Sin embargo, la observación de un experimento demuestra que ambos caen al mismo tiempo. Este acontecimiento lleva a los estudiantes a cuestionar sus esquemas y los prepara para la construcción de conocimientos científicos acerca de la caída de los cuerpos. Podemos afirmar que al ver el experimento, los estudiantes se presentó A. Una curiosidad y motivación natural por descubrir la realidad de las cosas. B. La obligación de usar sus saberes previos para abordar el problema. C. La necesidad de relacionar la nueva información con sus conocimientos previos. D. Un desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían con una nueva realidad. Muchísimas gracias, colega, por apoyarnos con la lectura. Entonces, colegas, ¿qué nos dice esta situación? ¿Qué nos está planteando esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado aquí en esta situación, colegas? Que los estudiantes pensaban que dos objetos que no son iguales, eh, o por conocimientos previos que ellos tenían, que el que Ujú. pesa más caía más rápido. Pero al observar el experimento se dan cuenta que los dos caen al mismo tiempo. Y al hacer este experimento, ¿se habrá producido en nuestros estudiantes un conflicto cognitivo o no se habrá producido un conflicto cognitivo? ¿Qué me dicen ustedes, maestras? Sí, nos comentan aquí, nos dicen, se ha producido así, ¡guau! Un desequilibrio, ¿no? Porque seguramente la profesora les preguntó así, les presentó y les dijo, miren, aquí tengo un ladrillo y aquí tengo un corcho. Si los tiro al piso, ¿cuál, cuál cae más rápido? Y entonces todos habrán dicho el ladrillo, profesora, porque lo han visto que pues más grande, más pesado,
y el corcho, pues, ¿no? Una cosita ahí de nada. Y nos dice, sin embargo, la observación de un experimento demuestra que ambos caen al mismo tiempo. Este acontecimiento lleva a los estudiantes a cuestionar sus esquemas y los prepara para la construcción de conocimiento científico. Claro, ¿no? Si yo como maestra les digo, a ver, los voy a soltar, ¡pum! Abro la mano y ¡pum! Los dos caen al piso al mismo tiempo. Los chicos dicen, ¿cómo pasó esto? Si el ladrillo era más pesado, supuestamente iba a caer más rápido, ¿no? Podemos afirmar que al ver el experimento, los estudiantes se presentó. Y entonces, de las alternativas que tenemos aquí, colegas, ¿cuál definitivamente no es? La, ¿Qué se presentó en los estudiantes? Una curiosidad y motivación natural por descubrir la realidad de las cosas, la obligación de usar sus saberes previos para abordar el tema, la necesidad de relacionar la nueva información con sus conocimientos previos, un desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían con una nueva realidad. De todas estas, la D maestra es la respuesta correcta. no es la A. La A no es, ni la B ni la C. ¿Y por qué? ¿No se habrá presentado una curiosidad? A mí sí me hubiese dado curiosidad. Pero es que ellos tenían ya, ¿cómo se llama? Eh, es como que ha habido como un desequilibrio cognitivo ahí, como dice, porque la nueva experiencia que ellos, eh, ¿cómo se llama? Han experimentado, contradice con lo que ellos ya tenían, digamos, de ideas previas, ¿no? Maestra, ya me quedé sorda. ¿Ustedes sí escuchan a la colega maestras? No, Que no me... Miss, ya no se lo escucha ya. Creo que es la conexión de internet. Bueno, la maestra nos dice, claro, nos dice aquí que una curiosidad y motivación natural por descubrir la realidad de las cosas, bueno, en el marco de la situación nos está presentando o nos está describiendo una actividad. ¿No es cierto, colegas? Sí, ¿Colegas? maestra. Sí, maestra. Nos está describiendo una actividad, ¿no? En el marco de esto, ¿no? Bueno, una curiosidad, ¿no? Pues porque una curiosidad es, aquí ya nos están narrando y relatando qué es lo que pasó. Entonces, no entra en esto de curiosidad y motivación natural, ¿no? Porque todo ha sido dirigido a través de una pequeña práctica o un pequeño experimento. Entonces, ¿cuál otra no sería? La B. B, La B. ¿Por qué? Porque no es obligación de usar sus saberes previos que aborde el problema. Exactamente. Muy bien razonado, maestra. Porque no es obligación. No es que, a ver, usa tus saberes previos, te obligo. No es una obligación. Cuando uno pregunta, los chicos dan sus respuestas, porque es lo que saben, nadie los obliga. O sea, no es que estén obligados, no es una manera obligatoria, es una manera natural, espontánea. Muy bien, maestra, muchas gracias. Y entre la C y la D, ¿cuál sí sería? la D, Miss. La D.
La D, ¿no? Porque, a ver, ¿qué nos dice la D? Un desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían. ¿Qué es lo que ellos suponían, colegas? Que el ladrillo iba a caer primero que el corcho. Ujú, Ajá, ellos ya tenían una preconcepción. ujú. Ellos suponían algo, pero la realidad los enfrentó a otra cosa. A ver, vamos a ver. Ajá, nos dice que la respuesta es la D. ¿Cuál es la fundamentación? Dice, el experimento contradice la creencia previa de que los objetos más pesados caen más rápido. Esto rompe el equilibrio cognitivo y obliga a los estudiantes a modificar su estructura mental mediante asimilación y acomodación, generando nuevo conocimiento, ¿no? Es como cuando tú le preguntas a un estudiante, no sé si a ustedes les han hecho la pregunta, yo recuerdo que a mí de pequeña me hicieron la pregunta y también me generaron en ese momento un conflicto cognitivo y me dijeron, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de algodón? Y yo ilusamente contesté un kilo de plomo, ¿no? ¿Por qué? Porque decía el plomo, ¿no? Yo me imaginaba el algodón muy esponjosito, ¿no? Y el plomo más pesado, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Son las creencias, las preconcepciones que podemos tener, ¿no? A la hora que los pones en una balanza, Precosecciones. Hoy. gracias. ¿Nadie me ayuda con la lectura? Ay, Dios mío, Yo, maestra, le ayudo. Gracias, colega, le agradezco. Situación 2. La maestra Lidia del segundo grado de primaria está ejecutando lo planificado en su sesión de aprendizaje titulada Los ecosistemas en mi localidad, pues el propósito de la sesión es que los niños y niñas aprendan que en su localidad existen elementos naturales que se relacionan entre sí en comunidades llamadas ecosistemas, con el objetivo de promover su cuidado y prevenir situaciones de riesgo. En ese contexto, como actividad previa a la sesión, ha organizado con sus estudiantes una visita al jardín de la escuela para que verifiquen la presencia de seres vivos y no vivos. La mayoría de los estudiantes han señalado plantas y animales. Entonces la maestra les pregunta, ¿en qué se basan para decir que una planta o un animal es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Escucha sus respuestas y las anota en la pizarra. Es evidente que Lidia, al interrogar a sus estudiantes, está promoviendo el proceso pedagógico denominado A. Conflicto cognitivo. B. Saberes previos. C. Propósito y organización. Y D. Problematización. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos botó el internet. Sí, Hola. Sí, mi se fue. sí la escuchamos, maestra, pero ya no se ve la pantallita. Sí, ahorita comparto. Es que la carne fue de la olla a presión. Este, Amor, no, frijoles no lo guardes, frijoles. aquí está la situación. La colega que nos estaba ayudando, si continúa, por favor, ¿Lo leo todo de nuevo, maestra? O te lo agradecería mucho, sí. ya. Situación 2. La maestra Lidia, del segundo grado de primaria, está ejecutando lo planificado en su sesión de aprendizaje titulada Los ecosistemas en mi localidad. Pues el propósito de la sesión es que los niños y niñas aprendan
que en su localidad existen elementos naturales que se relacionan entre sí, en comunidades llamadas ecosistemas, con el objetivo de promover su cuidado y prevenir situaciones de riesgo. En ese contexto, como actividad previa a la sesión, ha organizado con sus estudiantes una visita al jardín de la escuela para que verifiquen la presencia de seres vivos y no vivos. La mayoría de los estudiantes han señalado plantas y animales. Entonces la maestra les pregunta, ¿en qué se basan para decir que una planta o un animal es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Escucha sus respuestas y las anota en la pizarra. Es evidente que Lidia, al interrogar a sus estudiantes, está promoviendo el proceso pedagógico denominado A. Conflicto cognitivo. B. Saberes previos. C. Propósito y organización. Y D. Problematización. Muchísimas gracias, colega, por participar. Entonces, a ver, colegas, aquí, ¿qué es lo que está haciendo la maestra? ¿Cuáles son los datos que nos da esta situación? ¿Cuál es el tip aquí? ¿Cuál es el tip de esta situación? Que los niños aprendan, Miss. Ya, pero a ver, ¿qué vemos en esta situación? ¿Qué está promoviendo la maestra aquí? ¿Qué es lo que ha hecho la maestra? A ver, coméntenme, colegas. Una sesión de aprendizaje de los ecosistemas en mi localidad. Ya El- ha estado trabajando, o sea, el propósito o la actividad consistía en que los estudiantes conozcan sobre los ecosistemas. Listo. ¿Qué actividad ha realizado la maestra? Organizar los estudiantes una visita al jardín de la escuela para Ah, se fue verificar la lejísimos presencia la de profesora, ¿no es cierto? no vivos. Ya. Y estas preguntas que la profesora hace, ¿qué tipo de preguntas son? ¿Qué preguntas son las que hace la profesora? A ver, Preguntas abiertas. Ujú. preguntas abiertas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son aquí las preguntas? A ver, ¿En vamos qué a se ver, basa aquí para es decir que una planta o un animal es un ser vivo y qué es un ser vivo? perfecto, aquí está. Está haciendo estas preguntas, como nos dice la maestra, son preguntas abiertas donde los estudiantes van a dar sus respuestas, ¿no? Y dice, dan sus respuestas y las anotan en la pizarra. ¿Qué tipo de preguntas son estas que está haciendo la maestra? En el marco de las alternativas, ¿qué alternativa de cajón, así a ojos cerrados, sin opción a equivocarnos, no es? ¿La A, la B, la C o la D? La A no es conflicto cognitivo. Ok, la maestra nos dice que no es conflicto cognitivo. Es la B. La C, propósito y La B. A organización. ver, La yo B hago porque la... anota, maestra, porque A ver, anota lo que, ¿no? Los saberes previos, lo que dice la maestra en la pizarra. ah, miren, es un buen análisis, ahí está. Pero yo les había preguntado primero cuáles de cajón no eran, y una colega me dijo que la A no era. ¿Cuál otra no era por el tipo de respuesta? El propósito y la organización. Sí, pues esa no era, ¿no? Esa era, este de acá era un distractor muy evidente, que no iba a ser. Y ahí, bueno, ya después nos dicen, ¿no? Que la A no era. Y la maestra nos dice que son saberes previos por este detallito, miren, ese detallito importante que dice aquí, escucha su respuesta y las anota
en la pizarra. Dice, por ese detallito, ¿no? Es que esas preguntas se consideran un saber previo. ¿Qué hubiese pasado, colegas, si toda esta parte de aquí no estuviese? Y les Hubiera sido una preguntase qué es un ser vivo, problematización. porque es, quizás hubiese podido ser una de problematización, ¿no es cierto? Quizás. Pero miren, el detalle de respuesta, el detalle en la situación donde dice, escucha sus respuestas y las anota en la pizarra, ya nos está diciendo que ¿qué está haciendo la maestra con esa acción? Está planteando preguntas Recogiendo sus saberes previos de los para niños. recuperar conocimientos y Recogiendo, experiencias. recogiendo los saberes previos, ¿no? La maestra interroga sobre qué es un ser vivo y en qué se basan para clasificarlos, recuperando el conocimiento que los estudiantes ya poseen para conectarlo luego con el nuevo contenido. Esto es activación de saberes previos, paso inicial para generar el conflicto cognitivo. Muy bien, maestro, muchas gracias. Veamos nuestra siguiente situación. ¿Quién me ayuda aquí, por favor? A ver, yo lo hago, Miss. Muchas gracias. Situación 3 dice. El docente Manuel pregunta a sus estudiantes del sexto grado de primaria. ¿Ustedes creen que todos somos dignos de gozar de nuestros derechos? ¿Por qué? Los estudiantes participan con intervenciones orales. El docente orienta la conversación para que también abarquen situaciones problematizadoras, como la de los derechos de los delincuentes. Por ejemplo, el docente resalta las opiniones de los estudiantes que sean opuestas. La participación de los estudiantes evidencia A. Una alta demanda cognitiva. B. Un conflicto cognitivo. C. Un claro ejemplo del conflicto cognitivo. Y D. Motivación intrínseca. Ok, Miss. Muchísimas gracias. Aquí, a ver, esta. ¿De qué nos habla esta situación? De una problematización, Miss. De una problematización. A ver, aquí, ¿qué nos dice? El docente Manuel pregunta a sus estudiantes, ¿sí? De sexto grado de primaria, ¿no? El profesor está en clase y hace, ¿ustedes creen que todos somos dignos de gozar de nuestros derechos? ¿Por qué? Los estudiantes participan con intervenciones orales. El docente orienta la conversación para que también abarquen situaciones problematizadoras como las de los derechos de los delincuentes, por ejemplo. ¿Y ustedes creen que todos somos dignos de gozar de nuestros derechos? ¿Por qué? ¿Qué tipo de pregunta será, colegas? ¿Qué tipo de pregunta será esta? ¿Qué hace con estas preguntas? ¿Qué preguntas son estas, colegas? Es una pregunta de alta demanda cognitiva. A ver, ¿qué ¿La más ve? nos dice la... Preguntas que les qué- hacen razonar, reflexionar. Esta pregunta que está aquí? ¿Ustedes creen que todos somos dignos de gozar de nuestros derechos? ¿Por qué? Y dice, los estudiantes participan con intervenciones orales. ¿Qué busca esas preguntas?
Es un conflicto cognitivo. Como fomentar el debate, maestra, entre los estudiantes. Les está retando como a analizar, a construir sus Y luego, propias miren lo que dice, ¿ah? argumentaciones. Los estudiantes participan con intervenciones orales. Punto seguido. El docente orienta la conversación para que también abarquen, a ver, permítanme, para que también abarquen situaciones problematizadoras como la de los derechos de los delincuentes, por ejemplo. ¿Ustedes creen que todos somos dignos de gozar de nuestros derechos? ¿Por qué? ¿Qué pregunta? ¿Qué busca esas preguntas? Que los Generar en los niños estudiantes reflexionen. un conflicto cognitivo. Generar en los niños un conflicto cognitivo. Es la Sí. maestra. A ver. Porque es la maestra porque está resaltando, el docente como que resalta las opiniones también opuestas de los estudiantes. Sí, Entonces, pero con esas preguntas, ¿qué es lo que está haciendo el docente? que ¿Qué razonen. está promoviendo el Una docente? motivación. Mm. Los recoges, los saberes previos va a recoger de cada estudiante. Ya. Miren, ¿y por qué decimos que está recogiendo los saberes previos? Porque está realizando preguntas para que los niños Porque, reflexionen. porque ahí dice el maestro, dice, la docente resalta las opiniones de los estudiantes. Mm, Ya, pero eso está más abajito. ¿Qué dice seguido a la pregunta? Ahí dice, los estudiantes participan con intervenciones orales. El docente Entonces, yo orienta soy la el conversación. profesor, yo soy el profesor y ustedes son mis alumnos y yo les voy a hacer la pregunta, colegas. A ver, colegas, ¿ustedes creen que todos somos dignos de gozar de nuestros derechos? Hay ¿Por qué? diferentes respuestas, por eso hay un conflicto cognitivo entre Pero ustedes, ¿qué me las responderían si yo les hago esta opiniones pregunta? A de ver, los pongámonos en el papel de estudiantes. profesor-estudiantes. ¿Esta será una pregunta retadora? Yo soy la profesora, ustedes simulemos que estamos en un salón de clases, ¿sí? Y yo soy la profesora y les digo, chicos, buenos días, a ver, yo les hago una pregunta, colegas, ¿no? O ustedes son mis estudiantes, estudiantes. ¿Ustedes creen que todos somos dignos de gozar de nuestros derechos? Sí, ¿Qué me maestra, contestarían ustedes? Sí, y hasta una me dijo que sí. Y yo porque está, después preguntaría, ¿por qué? porque es como que nosotros somos dignos de promover una vida libre, donde no hayan desigualdades, donde no haya discriminación ni violencia para nadie, ¿no? Miss, ¿Qué es esto que acabamos de hacer? pero también habrán otros estudiantes que dirán que no, que en el caso de las personas que son delincuentes, que no tienen derecho, no son dignos de gozar de sus derechos por los delitos Ya, que y esto que cometen. acabamos, ya, y esto que acabamos de hacer, ¿qué es? ¿Una pregunta de conflicto cognitivo? No, de Ah, saberes previos, maestra. Ajá, ¿no? Porque yo he hecho la pregunta
¿Y qué ha pasado a continuación? Ustedes me han respondido y yo los he Escuchado, nos ha escuchado. escuchado. Eso es lo que me dice aquí. Esa pregunta no es una pregunta retadora, ni pregunta de conflicto cognitivo. Esa es una pregunta de recojo de saberes Previo. previos. Y la misma situación lo dice. Los estudiantes participan con intervenciones orales. O sea, ya al decir yo la pregunta y que mis estudiantes me estén respondiendo, esa parte es recojo de saberes previos. Cuando Manuel le pregunta a sus estudiantes, está recogiendo saberes previos. El docente, dice después, ¿no? Punto seguido, el docente orienta la conversación para que también abarquen situaciones problematizadoras, como las de los derechos de los delincuentes. Y entonces, no, ya les hizo la pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Ustedes creen que tenemos, sí, tenemos todos derechos? No, algunos no tienen derechos. La mayoría dirá que sí, todos tenemos derecho. Y entonces después el profesor dirá, y a ver, estudiantes, ¿y qué opinan ustedes? ¿Y los delincuentes? ¿Y esos que salen en las noticias, que se suben a los microbuses, esos que piden cupo y si no les pagas te matan? ¿También tendrán derechos? Y esos que violan a los niños, que matan, que roban, que extorsionan, ¿también tendrán derechos? Y ahí ya es una parte problematizadora. Porque, ¿qué se va a generar ahí? Un debate. Se va a generar un debate, Ajá. ciertamente, ¿no? Porque ya se planteó esa pregunta. Y entonces, ¿qué nos dice aquí? El docente resalta las opiniones de los estudiantes que sean opuestas. Y dice aquí, la participación de los estudiantes evidencia A, una alta demanda cognitiva, B, un conflicto cognitivo, C, un claro ejemplo de conflicto cognitivo, D, motivación intrínseca. Nunca Maestra, pierdan de vista qué es lo que pide la situación. ujú. Eso sería, maestra, un conflicto cognitivo porque en la cabeza del niño va a surgir ya un desequilibrio, porque cada Ya. uno ahí va, ya está generando un conflicto el docente al preguntarle, ¿no? Y cada niño va a dar también sus saberes previos. Ahora nosotros tenemos un conflicto cognitivo, colega. ¿Cuál de las dos sería? ¿La B o la C? La B para mí, a ver. A ver, ¿qué opinan los demás colegas ante este conflicto cognitivo? La participación Pensaba de la A, maestra, pero si los es entre la B y la C, es la B. estudiantes. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra otra. A ver, ay, espérense, tenemos unas respuestas por el WhatsApp. Digo, por el chat de esta sala. La C nos dice la maestra Eudocia. A ver, vamos a ver. Dice respuesta C. Un claro ejemplo de conflicto cognitivo. El docente introduce un tema que confronta las ideas previas de los estudiantes, derechos para todos, con situaciones que pueden contradecir su postura, derecho de los delincuentes, provocando una disonancia, o sea, conflicto, y promoviendo la reflexión crítica. Y colegas, en el examen pueden ustedes encontrar una respuesta de este tipo o pueden encontrar
así, por ejemplo, ¿no? Diga usted si está de acuerdo o en desacuerdo. Y entonces te ponen, ¿no? Una situación y te ponen completamente en desacuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo. Si la respuesta es, supongamos, de acuerdo o en desacuerdo, y si tienes las alternativas de completamente en desacuerdo y completamente de acuerdo, siempre te vas por eso. Un conflicto cognitivo, porque evidentemente era un conflicto cognitivo, pero tenías la otra opción que decía un claro ejemplo de conflicto cognitivo. Es como decir aquí, ¿de acuerdo? Completamente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, entonces, eh, la respuesta es la C, colegas. ¿Estamos? Una Sí, más, maestra. antes de irnos, porque ya son las 9. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? Yo, maestra. Hola. Ya. Muchas Maestra. gracias, colega. La maestra de comunicación empezó su clase narrando una anécdota muy entretenida y divertida que les sucedió mientras venía al colegio. Todos estuvieron muy atentos a la anécdota y disfrutaron de ella. Sin embargo, al concluir su narración, la maestra les dice a los estudiantes, ¿les gustó la anécdota? Pues bien, ahora ustedes redactan una anécdota para compartirla en clase. Todos asumen el reto, pero dijeron que no sabían cómo redactarla. Dándose cuenta de la necesidad de entender las explicaciones de la maestra sobre el tema, ¿de qué manera se está presentando el conflicto cognitivo? A. Cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender con sus saberes previos. B. Cuando los estudiantes asumen tareas que requieren de nuevos saberes. C. Cuando los estudiantes aprenden nuevos conocimientos, procedimientos, solucionan problemas y alcanzan el logro. D. Cuando los estudiantes se enfrentan al problema que no pueden resolver con sus saberes previos. Y maestra. Muchas gracias, maestra. ¿Qué nos dice aquí esta situación, colegas? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Colegas? Ah, ya. Maestra, que la maestra narra una anécdota y los estudiantes, ¿cómo se llama?, están atentos a lo que ella está contando. Y entonces, al concluir, les dice a los estudiantes que ellos también ahora narren, es como un reto, hace que ellos también redacten una anécdota, pero es un poco difícil para ellos y no saben cómo empezar a redactarlo. Ya. Entonces, para ellos, ¿no? El reto es que ellos tienen que redactar una anécdota. La profesora les ha contado una anécdota. Chicos, les cuento lo que me pasó hoy día cuando me venía al colegio y bla, 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 bla. Listo, les contó la anécdota. Y los chicos muy interesados, ¿no? Sí, les gustó, qué interesante, jajaja, jijiji, maestra, pacatín, pucutú. Listo, ahora ustedes redacten una anécdota. Y todos dijeron, ok, vamos a escribir la anécdota. Sí, vamos a hacer nuestra anécdota. ¿Y de qué se dieron cuenta? ¿De qué se dieron cuenta los estudiantes? Redactar. Podían redactar la anécdota. No ¿Y sabían por cómo qué no? redactar. No sabían cómo redactar la anécdota. Ya, profesora, pero ¿y cómo se redacta una anécdota? ¿No es cierto? Entonces, No ellos, comprendían. ¿no? Ellos entendieron quizás,
¿no? Que no sabían cómo redactar la anécdota, nos dice María Mercedes. Muchas gracias, María Mercedes. Entonces, no sabían cómo redactar. Asumieron el reto, estaban muy motivados. Y ahora, definitivamente es un conflicto cognitivo, porque eso es lo que nos dice la situación. La situación nos dice, ¿de qué manera se está presentando el conflicto cognitivo? A. Cuando los estudiantes se enfrentan con algo que no pueden comprender con sus saberes previos. Puede ser, puede ser, puede ser. B. Cuando los estudiantes asumen tareas que requieren nuevos saberes. Puede ser, puede ser, puede ser. C. Cuando los estudiantes aprenden nuevos conocimientos, procedimientos, solucionan problemas y alcanzan el logro. Puede ser, puede ser, puede ser. Y D. Cuando los estudiantes se enfrentan a problemas que no pueden resolver con sus saberes previos. Puede ser, puede ser, puede ser. Y de estas 4 alternativas, colegas, ¿cuál definitivamente, bajo ningún concepto, es la respuesta? Esa no puede ser, no puede ser, no puede ser. La C, maestra. La C. ¿Y por qué? Porque no, porque los niños todavía no saben cómo redactarlo y no han, o sea, no tienen todavía nuevo conocimiento, ni saben cómo es el procedimiento para hacerlo y no solucionan ni todavía ni han alcanzado el logro. Ajá. Claro, aquí dice que ya alcanzó el logro, ¿no? Entonces, ¿cuál es Claro. el chiste del conflicto cognitivo? Definitivamente, entonces, esta no puede ser, no puede ser, no puede ser. Muy bien, muy bien. Ahora nos quedan 3 que pueden ser, pueden ser, pueden ser. ¿Cómo se está presentando el conflicto cognitivo aquí? A ver, colegas. A, B o D. Ah, mis. A ver, pucha, aquí sí estamos encontrados, ¿ah? Algunos me dicen la A, otros me dicen la D. Nadie vota por la B. Pobrecita la B, se ha quedado huérfana. La Usted, D, profesora, sí. cuando estaba explicando anteriormente esta clase, estaba hablando usted acerca de estos saberes previos, en la cual yo entendí que es que cuando los estudiantes se enfrentan a este conflicto, es que no pueden comprender con sus saberes previos. Hay un conflicto ahí, Se ¿no? Es lo que confrontan. se confronta, es lo que entendí cuando usted explicó, por eso yo digo que es la A. No, Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, no nos vamos a morir del suspenso. Y la respuesta nos dice que es la D. Cuando los estudiantes se enfrentan a problemas que no pueden resolver con sus saberes previos. El reto nos dice de redactar una anécdota, genera la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y estrategias. ¿Cuál sería el nuevo conocimiento? Redactar. El reto Redactar, de ¿no? una anécdota. La- Redactar una anécdota. Ese sería el... Redactar cuál es la estructura de la anécdota que deben considerar, ¿no? Ya que los Ujú. saberes previos no son suficientes para cumplir la tarea, creando así un conflicto Cognitivo. cognitivo, ¿no? Los otros distractores eran bastante engañosos, ¿sí? Aquí dice, miren, ¿por qué no puede ser la A, colega? Porque miren lo que dice.
Cuando los estudiantes se encuentran o se enfrentan a algo que no pueden comprender. Y cuando hablamos de conflicto cognitivo, hablamos del reto. No es comprensión, sino es resolución. Aquí esta palabrita anula a la alternativa A, colega. ¿Quién me ayuda con la lectura 5, con la situación 5, perdón? Yo, Miss Elena, yo. Gracias, te escucho. Ahí vamos. Situación 5. En una institución educativa de la costa norte del país, el docente reflexiona con sus estudiantes de tercer grado de secundaria sobre la perseveración de los recursos naturales para la sostenibilidad de las nuevas generaciones. Un estudiante interviene comentando que sería muy buena que los pueblos costeños obtengan más ingresos para poder progresar, aprovechando que se dispone de recursos como árboles que proporcionan madera y puedan generar muchas ganancias. El docente recoge el aporte del estudiante y seguidamente pregunta: ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? A partir del caso presentado, se puede afirmar que a partir de la pregunta del estudiante y la creatividad del docente para adecuarla el tema a estudiar, se ha permitido promover principalmente a recojo y activación de saberes previos de los estudiantes, el propósito y organización de la sesión de aprendizaje, una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo, procesos, metacognición para autorregular su propio aprendizaje. Muchas gracias, colega. Muy amable. Entonces, ¿qué nos está presentando esta casuística, esta situación? Maestra, ¿Colegas? que los estudiantes reflexionen sobre la preservación de los recursos naturales. Ok. Entonces aquí el maestro está trabajando, ¿no? Sobre la preservación de los recursos naturales, ¿no? La sostenibilidad, dice, ¿no? Para no depredar. Y dice aquí que un estudiante interviene comentando que sería muy bueno que los pueblos costeños obtengan más ingresos para poder progresar aprovechando que se dispone de recursos como árboles que proporcionan madera y puedan generar ganancias. Pero el profesor le dice, ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? Esa pregunta, ¿qué tipo de pregunta será? ¿Una pregunta de recojo de saberes previos o una pregunta de conflicto cognitivo, colegas? Una pregunta de Saberes conflicto, previos. no, de Pregunta de conflicto cognitivo. Una pregunta retadora. Ajá. Bueno, Una una pregunta pregunta de conflicto retadora. cognitivo, maestra. ¿Y por qué no es una pregunta de saberes previos? Es pregunta de saberes previos, maestra. ¿Y por qué no es una pregunta de conflicto cognitivo? Porque
A ver, El estudiante a través de la pregunta va a responder porque dice, ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? Entonces van a dar desde su punto de vista cada estudiante. Pero eso ya sería un conflicto, ¿no? Que se le está dando al estudiante para que pueda contestar esta pregunta. ya. Maestra, porque ya hubo un alumno que dio a conocer, o sea, según el niño ya reflexionó y dio a conocer em, lo que se podría hacer y con esto el docente le da otra pregunta como para que, de conflicto cognitivo para que, eh, no sé, como para problematizar algo así. Problematización para que la ¿Esta clase. pregunta sería un reto para el estudiante? Sí. Sí. ¿O es una pregunta para indagar a ver cómo está en el conocimiento? Maestra, es para hacer, ¿cómo pueden ellos no realizar, ¿no? Para que no puedan hacer daño al material, ¿no? Ya. Pero entonces, ¿qué sería? ¿Un reto o una pregunta de indagación de a ver cuánto sabes del tema? Un Un reto. No, reto. es un reto. Es un reto. Es un Claramente reto, es pues, un reto. claro. Entonces, ¿cuál Tienes que respuesta de las investigar. A, B, C o D no es definitivamente? La A no es. La A. La B no es, maestra. Ya. La O sea, si D. primero empecemos a descartar así las que son muy, muy obvias, que no van a ser Pues eso es una ni a, parte. ni a propósito ni de casualidad. La Exacto. D. También la D, maestra, proceso metacognitivo. La D no. Ya, La la D tampoco es, ok, muy bien, qué buen ojo. Tampoco. Ahí está, ya si la A La, tampoco es, ya nos la quedó A por descartes tampoco. la C. La C es la Exacto. respuesta. Es la C. Exacto. A ver, vamos a ver qué nos dice la diapositiva de respuestas. Ajá. Una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. El docente toma una idea previa, explotar madera para generar ingresos, y formula una pregunta que la confronta con la necesidad de sostenibilidad, introduciendo una situación problemática que desafía el pensamiento inicial de los estudiantes. Claro, porque los estudiantes decían, oye, sí, mira, tenemos pues aquí los recursos, mira, aquí tenemos árboles, hay que utilizarlos para generar nuestra riqueza en los pueblos, ¿no? Y le dice, ok, pero ¿cómo lo hacemos sin depredar? ¿Cómo generas riqueza sin depredar? Y está el confrontamiento ahí. Bien, colegas, ahí les dejo dos situaciones más para que ustedes las revisen. Y por el día de hoy nos estamos quedando aquí. Espero que la clase haya sido de su agrado, ¿no? Jonathan, ¿estás por aquí? Me pasé un Gracias, pelín de maestra. tiempo. Gracias a ustedes por la Gracias, interacción y Miss. la participación. Muchas gracias.